nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden tomar asiento. Nos hallamos entonces el día de hoy en el domingo quinto después de Pascua. Ya el próximo jueves es la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor, después domingo de Ascensión, y ya después viene Pentecostés, la octava de Pentecostés, y cerramos lo que en la liturgia se llama el ciclo pascual. Concluye la Pascua y ya todos los hermosos aleluyas que se repiten tanto en la liturgia, en la misa, en el oficio divino, en el breviario, en las horas canónicas, ya cesa. Todavía hay aleluyas, pero no con tanta abundancia como ahora. Y en la misa de hoy, realmente tanto la epístola como el Evangelio son muy hermosos y dignos de que uno los lea, los relea, los medite, reflexione con ellos. Primeramente, digamos las palabras de la epístola, tomada de Santiago Apóstol, su epístola canónica. Nos dice allí Santiago Apóstol: carísimos, no seáis solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, que la pongamos por obra. No solo oírla, no solo oír los mandamientos de Dios, lo que nos pide, sino hacerlo. Y nos pone una comparación, dice: porque el que oye la palabra y no la pone por obra, se parece al hombre que va, se mira en un espejo, se ve allí, se va y al instante se olvida de cómo era. Entonces no hay que ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Y de hecho, el mismo apóstol en esa epístola, en otra parte, dice que la fe sin obras es muerta. Porque hay que tener la fe, evidentemente, la fe verdadera, la fe católica, la creencia en Dios uno y trino, todas las verdades de la fe que nos transmite Dios por medio de la Santa Madre Iglesia. Pero no hay que quedarse solo allí, porque si nos quedamos en la pura fe, que está bien como inicio, punto de partida, pero no pasamos a las obras, no pasamos a las obras de la fe, que es la caridad, la virtud por excelencia, entonces no nos va a servir de nada esa fe, sino para mayor castigo. Para mayor castigo en la otra vida. Ya lo hemos dicho en alguna otra prédica, los católicos que se condenan están mucho más abajo y más profundo en el infierno que los que no fueron católicos, que los musulmanes, que los paganos, que los que nacieron en falsas religiones, nunca conocieron la religión verdadera, mucho más profundo, porque tuvieron más gracias de Dios, y el que más se da, más se le pide, y si falla, pues peor castigo. Entonces no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra, ponerla en práctica. Y allí vaya si ya tenemos mucho para pensar y meditar, porque en general el católico es muy oidor de la palabra, en el mejor de los casos, porque a algunos tal vez ni tanto les importa, muy oidor de la palabra, pero de hacedor poco y nada. Sí, qué bonito el sermón que dijo el padre, muy bonita la prédica, tiene toda la razón, debería de hacer eso y lo otro, y corregir esto y aquello en mi vida, y rezar más, y vestirme mejor, y usar siempre falda, y dejar de perder tiempo en las redes sociales, y de ver películas, y de esto y lo otro, y etcétera, y un sinfín de cosas, y a la hora de la verdad no somos hacedores, nos mantenemos en lo mismo. Entonces hay que meditar y pensar eso, hay que poner por obra la palabra de Cristo. Recordemos que Él en el Evangelio, nuestro Señor, dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Entonces, poner por obra la fe. Y en la misma epístola, en el texto de hoy un poco más adelante, también viene otra enseñanza
para meditar de Santiago Apóstol. Él dice: el que no refrena su lengua, que no controla el hablar mal de otras personas, el criticar, el murmurar, hablar obscenidades, chistes de doble sentido, el que peca con la boca, la lengua, el hablar, el que no refrena su lengua, engaña su corazón, y vana es la religión de este. Bien fuerte dice: et huius vana est religio, y es vana la religión de este. Seducens cor sum, engaña su corazón. De allí para pensar, porque cuántas personas de pronto van a misa, se confiesan, rezan, y todos los días, Santo Rosario y otras oraciones, devociones, novenas, lo que ustedes quieran, pero no refrenan su lengua, pecan con la lengua, muerden al prójimo, critican al prójimo, matan con la palabra, destruyen la fama ajena, hacen juicios temerarios, afirman lo que no saben, ni les consta y tal vez ni les importa, y pecan, no refrenan la lengua. Pues Santiago Apóstol dice que se engañan en su corazón y van a la religión de esas personas. ¿Por qué? Porque cuando fallamos en ese sentido, solemos pecar contra la virtud de la caridad, que es la más esencial, la más importante. Cuando uno falla en el hablar, si uno analiza bien, en el 90% de los casos es precisamente contra la caridad, hablando mal del prójimo, induciéndolo a pecar. Al otro hablo mal de un tercero, yo saco el tema y hago cómplice de mi mala conversación al que me escucha. Y ni hablemos si se dicen obscenidades o chistes de doble sentido, tan en boga hoy en día. Es un chistecito, padre, bromita, así que gracioso. Entonces, cuando después Dios lo juzgue, me cuenta si a Dios le parece algo ahí como, sí, no pasa nada. Porque los chistes de doble sentido, si bien no se hace tal vez con la intención directamente a seducir al otro, pero por algo se llama doble sentido, está allí la otra cuestión, y de pronto luego mi prójimo le queda acá, y si algo después peca en eso, pues qué gracioso que fue mi chiste, que induje a pecar a mi prójimo, y en ese sentido lo escandalice y falte a la caridad. Y dice Santiago Apóstol que el que refrena su lengua es varón perfecto, allí en ese mismo texto. Realmente, si uno es capaz de dominar el hablar, uno va en vías de perfección. Y en ese sentido, un punto importante que suelen recomendar los autores espirituales es pensar bien qué vamos a decir, porque muchas veces pecamos con la lengua por ligereza. Hablamos y después pensamos, después decimos: no tendría que haber dicho eso, pero ¿por qué tan bruto? ¿Por qué dije eso? No debía haberlo dicho. Entonces, pensar, voy a decir algo, espérate, ¿qué voy a decir? ¿Es bueno o es malo? ¿Es necesario decirlo o no lo es? Y una regla de oro es: si voy a hablar del prójimo, que sea parecido a lo bueno, y si no, cállate la boca, no digas nada. El otro sacó el tema, busca desviar. Él está hablando de fulano, tú dile: oye, qué bonito fue el otro día, así de la nada, que el otro entienda la indirecta de que no queremos hablar de eso. Hay que refrenar la lengua, porque si no, vana es nuestra religión y nos engañamos en nuestro corazón, nos dice Santiago Apóstol. Y continúa diciendo, y también para meditar y hermoso, dice: la religión perfecta ante Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y preservarse de la corrupción de este siglo, de este mundo. Entonces, 2 puntos. Primeramente, nos encomienda la caridad y la limosna, concretamente, porque al decir visitar a los huérfanos y viudas, que en el Antiguo Testamento especialmente
eran el símbolo de la persona necesitada, pobre, carente de los recursos, un huérfano, no tiene padres, una mujer viuda, murió su marido que era su sustento, las mujeres no trabajaban en esa época como hoy en día, una mujer viuda, si no tenía hijos, estaba desamparada, a la caridad. Entonces visitarlos se refiere en el sentido de ayudarlos, porque poco y nada sirve nomás ir a verlos, qué bueno que estás, qué bien, adiós, y muérete de hambre, no, hay que ayudar. Entonces la caridad, la limosna, que es tan importante, tan fundamental, tan esencial a la espiritualidad católica. Un católico tiene que ser limosnas, caridad, lo poco mucho que pueda. No tengo demasiado, pues como dice Tobías, pues aún lo poco que tienes, dalo de buena gana, dalo con alegría. Y si mucho, pues también mucho de buena manera. Pero hay que ser limosna, caridad. Y dice Santiago Apóstol, además de eso, preservarse de la corrupción de este siglo y de los pecados del mundo. De los pecados, lo que hay en el mundo, de pecados de la carne, de odio, de hablar mal de otras personas, refrenar la lengua que decíamos, preservarnos de pecado. Y fíjense que, evidentemente, pues es el Espíritu Santo que nos habla por medio de Santiago Apóstol, pero como es perfecto, porque es claro, caridad, buenas obras, más vivir como Dios me pide. Porque si yo pretendo, como pasa, hacer caridad, ayudar, pero sin preservarme la corrupción de este siglo, teniendo pecados graves, pecados mortales, sin corregirme ni tener intención de corregirme, de nada me sirven mis limosnas. Sirven si mi intención es cambiar, corregirme, que Dios se apiade de mí y me ayude, ahí sí, pero si no, de nada le sirve. Es ayudar, claro que sí, pero preservarnos. Y no solo preservarnos, sino que también hacer caridad. Porque de nada sirve tener un cierto, llamémosle si quieren, puritanismo, y yo me mantengo en esto, en lo otro, pero fallo en la caridad, no ayudo, soy de corazón duro. No, las dos cosas, caridad y preservarnos de la corrupción de este siglo, los pecados del mundo, los pecados mortales. Eso respecto a la epístola. Y ahora pasemos al Evangelio para decir también unas pocas palabras. El Evangelio de hoy, tomado de San Juan, nos relata unas palabras de nuestro Señor en las que dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea pleno. Entonces, la enseñanza es la oración, como es evidente, el rezar, y Cristo nos dice: cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Hay una promesa de Cristo. Y hay que entender bien estas palabras, y de hecho hay muchos comentarios de santos padres, San Agustín, por ejemplo, muchos autores espirituales, y es muy interesante, porque uno, nomás de escuchar la literalidad de esa cita, uno pensaría: pues ya está, quiero una casa nueva en el nombre de Jesucristo. Y no llega, ¿qué pasó? Él dijo que cuanto pidiereis en mi nombre os lo concederá, y ya pedí 1000 veces la casa nueva, el carro, el mejor trabajo, la salud, en el nombre de Cristo Jesús, y no pasa nada. Nos engañó nuestro Señor, fue falsa su promesa. Claro que no. Y San Agustín nos ilustra, nos dice, ese pedir en mi nombre nos da dos explicaciones. Una primera muy interesante, dice que no pide realmente en el nombre de Cristo, aunque vocalmente lo cite y lo diga, no pide realmente en el nombre de Cristo, dice San Agustín, el que piensa de Cristo lo que realmente él no es decir, algo herético. Por un ejemplo, los arrianos, que negaban la divinidad de Cristo. Dice, ellos al tener esa falsa noción de Cristo, al pedir en su nombre, realmente no piden en su nombre, porque no tienen la noción de lo que es, de quién es realmente nuestro Señor Cristo Jesús. Y también dice San Agustín que esas palabras se entienden
en el sentido de que como Cristo es Salvador y su oficio es Salvador nuestro, entonces el que sea que pide algo contra su salvación, o que en última instancia no sería favorable a su salvación, realmente no pide en el nombre de Cristo. Porque esta promesa es especialmente dada para nuestro bien. Como dicen los santos, si yo le pido a Dios que me otorgue algo, pongámosle un mejor trabajo, más ingresos económicos, y Él sabe que por mi miseria, no por esa cosa en sí, sino por mi naturaleza caída, mi miseria, mis malas tendencias, yo lo usaría mal y va a ser para mi perdición eso. Dicen los santos, si Dios, sabiendo eso, que lo voy a usar mal, me lo diera, fuera malo, fuera cruel. Y al revés, es misericordioso al negarme lo que Él sabe que me va a dañar. Así como un médico llega al enfermo y le pide, quiero comer esto y esto y esto. Y el médico sabe pues, que eso no le va a hacer bien. Y si lo come seguro se va a morir de su enfermedad y se lo prohíbe. ¿Es malo el médico y cruel? No, es un buen médico. Cumple su oficio. Le niega lo que hay que negarle. Y fuera malo si le dijera, sí, come, a un diabético, come todo el azúcar que quieras. Fuera mal médico. Perverso. Porque él sabe que eso va a matar a su paciente. Le está en obligación de decirle no. Lo lamento, pero no, aunque quiera mucho. O un niño que le pide a su papá que le dé el cuchillo para jugar con el cuchillo a las espadas con el hermanito. El niño va a chillar y gritar y llorar, y qué malo que es mi papá, no me da el cuchillo para jugar. Y el papá al negárselo es muy bueno. Y si le diera es un criminal y quítenle los hijos y métanlo a la cárcel. Irresponsable, ¿cómo va a ser eso? Pues lo mismo pasa con Dios. Él ve todas las cosas, sabe todo, y Él ve que ciertas cosas de orden temporal que podemos pedir, tal vez no nos vayan a beneficiar en última instancia, y entonces no nos lo da. Entonces, lo que pidierais en mi nombre, dice Cristo, se refiere a lo que sea a nuestra salvación en última instancia. Y allí sí la oración es absolutamente infalible. Si yo pido a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la salvación de mi alma, el verdadero arrepentimiento, vencer mis pecados, cosas espirituales, lo vamos a obtener. Vamos a obtenerlo. Y aquí entra otro tema muy interesante, y es el de la eficacia de la oración. ¿Cómo hacer para que una oración sea realmente oída infaliblemente, que yo realmente reciba lo que pido? Santo Tomás nos da 3 condiciones para que la oración sea, en ese sentido, podríamos decir, infalible, realmente obtener lo que se pide. Primera, dice, pedir lo que es conveniente, que aquí entra lo que recién decíamos, que es lo conveniente, lo que es a mi salvación. Entonces, que me pueda salvar, Dios mío, que esté en el número de tus elegidos, la perseverancia, que no vuelva a caer en pecado mortal, que pueda vencerme en tal y cual defecto. Todo lo espiritual es conveniente. Y las cosas terrenales las podemos pedir, pero siempre en tanto y en cuanto sirvan a nuestra salvación. Dios mío, te pido un mejor trabajo si ves que es al bien de mi alma y tu mayor gloria. Te pido me des la salud en esta enfermedad que padezco, si es a tu gloria y mayor bien de mi alma. Te pido me des un carro, si ves que es a tu gloria y mayor bien de mi alma. Todo lo que sea temporal, terrenal, te lo pido, Dios mío, pero en cuanto sirva. Y si no sirve, no lo quiero, apártalo de mí. Entonces, pedir lo que es conveniente. Segundo, dice Santo Tomás, que la oración sea perseverante, porque a veces Dios nos va a conceder la cosa, pero quiere que perseveremos en la oración. A veces no que lo pidamos 1 o 2 veces y ya está, sino seguir. Por un lado, para probar nuestra fe, y también por otro, para que valoremos más, porque sabemos que cuando algo lo obtenemos así fácil, no lo valoramos. Y cuando algo nos costó, pero sudor y esfuerzo y tiempo, ahí sí que lo apreciamos. Entonces, que sea perseverante. Y en ese sentido la oración, por eso ha de ser diaria, todos los días, especialmente lo que es lo espiritual. Porque si yo estoy pidiendo juicioso y constante,
mis oraciones diarias, mi salvación, etcétera, 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 va todo bien, pero empiezo a bajar y no ser tan perseverante, y allí va a fallar la eficacia de la oración. Y normalmente, cuando tenemos recaídas en pecados, si analizamos muy bien, muchas veces va a ser porque en la oración no fuimos perseverantes, no fuimos constantes, fuimos disminuyendo o bajándole al fervor, al esfuerzo de hacerlo bien. Y tercera condición para que la oración, dice Santo Tomás, sea infalible en su obtener lo que uno pide, dice que sea para uno mismo. Entonces, lo que es conveniente, perseverancia, y lo que es para uno. ¿Por qué? Porque evidentemente el que pide una gracia espiritual para sí, por lo mismo que la está pidiendo, muestra que tiene disposición hacia ello, lo quiere, está dispuesto. Pide el perdón de los pecados porque está arrepentido y quiere cambiar. Pide las salvaciones, que quiere salvarse. Entonces obtiene el efecto. Pero cuando a veces pedimos por otras personas, por un prójimo cualquiera, puede ocurrir que, aunque pedimos lo conveniente, su salvación, su conversión, perseverante, estamos día y noche hincando rodilla, sin embargo, tal vez no se logra el fruto que tanto deseamos y lloramos y andamos siempre ahí ante Dios. ¿Por qué? Porque si la otra persona no tiene la disposición, pues Dios da la gracia, pero el otro no la aprovecha. Si quieren, haciendo una comparación, como si la resbalara, o sea, Dios la pone y se cae, porque no tiene la disposición. Entonces no hay que rezar por los otros, no, hay que rezar, porque igual muchos se terminan convirtiendo por eso. Y en ese sentido, lo mejor es en nuestra oración por el prójimo, enfocarlo en Dios mío, toca ese corazón, porque Dios mueve todos los corazones, cambia ese corazón, tú disponlo, conviértelo. Pero, como decimos, la infalibilidad está respecto a uno, en ese sentido. Yo pido lo conveniente, con perseverancia, y para mí lo vamos a obtener. Y esto lo hace notar, de hecho, también San Agustín en la cita, porque dice, lo que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará, a ustedes, vosotros que lo pedís. No dice, ya se nota San Agustín, no dice acerca, dará, sino os dará. Entonces, pero como decimos, hay que igual rezar y no desesperar. Ayer, por ejemplo, fue la fiesta de Santa Mónica, madre de San Agustín, que consiguió la conversión no solo de su hijo San Agustín, con unos 30 años de andar reza y persiguiéndolo por todos lados, como buena madre, sino también de su esposo Patricio, que eso muchos no saben. Su esposo no era católico y logró que, cuando ya está en su última enfermedad, se convirtiera y se bautizara. Entonces, rezar. Y en definitiva, ya para concluir, analizarnos, por un lado, en la enseñanza de la epístola, mirar cómo en nuestra vida somos solo oidores de la palabra o también hacedores. La ponemos por obra, la ponemos en práctica, o nos contentamos, qué bonito, y no pasamos a las obras. Analizarnos, mirar nuestra lengua, como dice el mismo apóstol Santiago, la refrenamos, o somos dados a hablar mucho, y en especial criticar, hablar mal. La Sagrada Escritura dice que en el mucho hablar no falta pecado, eso está en la Biblia. En el mucho hablar no falta pecado. Entonces, más bien tender a ser, no que nunca hablemos, pero moderarnos. Y como decíamos, siempre pensar bien qué voy a decir antes de decirlo, para no ir a meter la pata. Y analizar cómo estamos en la limosna, si ayudamos a los pobres, a los necesitados, y si nos preservamos de la corrupción de este siglo, de los pecados que suele haber en el mundo, de vivir según las máximas del mundo. Y respecto al Evangelio, analizarnos cómo estamos en nuestra vida de oración, porque la oración es fundamental. Sin oración es imposible alcanzar la salvación. Si no rezamos realmente, constantemente, todos los días, no vamos a lograrlo. No olviden, oración de lo conveniente y perseverantes. Y rezo de vez en cuando
No, perseverante, entiéndase, todos los días, estar insistiendo ante Dios, que nos ayude, principalmente en nuestras necesidades espirituales, que es lo más importante y es lo principal de la oración, y después en lo temporal también, como decíamos. También podemos pedirle a Dios así que nos ayude. Pero lo principal es lo espiritual. Entonces, rezar todos los días, especialmente el Santo Rosario, que como saben siempre les insistimos y no nos cansaremos de insistir que un católico medianamente serio que quiera salvar su alma no puede no rezar rosario todos los días. Y si no lo hace, pues digamos, de así una vida espiritual que uno diga, no puede faltar el rosario. Hoy en día, como está la situación, el mundo, todo, rosario diario, fijo, contra vientos y marea, contra lo que sea. Se me hizo tarde, son las 10 de la noche, no importa, lo rezo. Consejo, mejor preferible madrugar y rezarlo temprano a dejarlo a las 11 de la noche, como algunos hacen. Nos gana el sueño y la tentación de no hacerlo. Pero rezar mi Santo Rosario, mis oraciones de la mañana, de la noche, buscar mantener la presencia de Dios durante el día, que recomiendan tanto los santos. Acordarnos durante el día que estamos en la presencia de Dios, en el trabajo, en los quehaceres de la casa, en el estudio. En ese sentido es bueno hacer jaculatorias, tal vez cada hora, una pequeña jaculatoria bien cortica. Dios mío, te ofrezco esto que estoy haciendo, te amo, Señor, ayuda. En especial en las tentaciones, hablando de que la oración nos preserve de no pecar. Cuando soy tentado, que tentaciones las tenemos hasta que nos morimos, y todos los días, a veces es más fuerte, a veces es menos, pero en el momento de la tentación rezar. Muchos caen y pecan porque en el momento de la tentación no oran. Cuando les viene aquí la tentación, el mal impulso, a lo que ustedes quieran, fallan porque no recurren a Dios. Es que hay que gritar a Dios desde el fondo de nuestra alma: auxilio, Dios mío, sálvame, que es que soy tan miserable que ya mira cómo estoy así de traicionarte y fallarte una vez más. Rezar en la tentación. En definitiva, tener vidas de oración y hacerlo con fe y confianza, porque, como decimos, Cristo ha empeñado su palabra. Nos ha dado una promesa: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Todo lo que pidamos a Él sobre nuestra salvación, con perseverancia, lo vamos a obtener. El punto es pedir. El punto es rezar. El punto es ser como los mendigos que están todo el tiempo importunando, como dice en otra parte del Evangelio, la parábola del amigo inoportuno. Hay que importunar a Dios, andar canzones ahí: Dios mío, por favor, no me dejes, no me abandones, no me sueltes de tu mano. Perseverar, ser constantes, y si lo somos, como dice, os lo dará, obtendremos eso que pedimos. Encomendémonos a la Santísima Virgen María y pidámosle a ella, que es nuestra intercesora ante su Hijo, nuestra más poderosa abogada, que ella nos ayude y nos alcance la gracia de tener vidas de oración, que ella nos ayude a rezar todos los días, a perseverar en esa oración, y como decíamos, especialmente en la tentación, que ella misma nos inspire ese pensamiento de recurrir a nuestro Señor y a ella misma, de invocarla siempre, en especial con las tentaciones que sean contra la pureza, siempre invocar a María Santísima. Y si así lo hacemos, por intercesión de ella, obtendremos eso que pedimos, es decir, la victoria contra el demonio, el mundo y la carne, y por tanto nuestra salvación. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos de pie para